En relación al procesamiento de productos lácteos, vamos a continuar con nuestra temática de la parte del procesamiento de quesos. En esta parte vamos a abordar los aspectos de la definición de los quesos. Estamos hablando de un producto sólido o semisólido, madurado o fresco, obtenido por la coagulación total o parcial de la leche. Puede ser leche descremada, semidescremada o leche entera. Puede ser leche obtenida de cabra, de oveja, de otras especies, eh, o leche de vaca. También puede ser obtenida de derivados lácteos, como en el caso de la crema, como en el caso de la crema obtenida a partir del suero, y la masada, que es el producto que se obtiene después del batido de la mantequilla. En la imagen se puede observar una fotografía del tipo de queso mozzarella. Muy bien. La clasificación de los quesos, estos se pueden clasificar en queso curado o madurado. ¿Qué cosa es un queso curado o madurado? Es un queso que no está listo para su consumo inmediato. Este se debe mantener cierto tiempo a una determinada temperatura para el desarrollo de sus cualidades organolépticas. Luego está el queso madurado o curado con moho. En esto se incluyen tipos de quesos como el gorgonzola, en el cual se realiza principalmente por el desarrollo de mohos característicos que crecen en el interior o en la superficie del queso. Tenemos también el queso no curado, no madurado o queso fresco, que es un queso que está listo para su consumo inmediatamente después de su elaboración. En este caso, incluimos como ejemplo el queso fresco. Del proceso, ¿qué podemos decir? Del proceso consta de etapas con múltiples transformaciones bioquímicas y físicas que van a conducir entonces al desarrollo de las características de color, textura, aroma y sabor que son propias de cada variedad de quesos. Además de eso, podemos decir que el proceso de producción de los quesos incluye la etapa de deshidratación, es decir, en ese proceso en el cual la grasa y las caseínas de la leche se concentran hasta 10 veces, mientras que las proteínas del suero, la lactosa y las sales solubles se van a eliminar con el suero. Esto estamos hablando de las lactoglobulinas y las lactoalbúminas. En el caso de una de las etapas más importantes en la producción del queso tiene que ver con el complejo de la caseína en general. Como se puede observar acá, este es el complejo de las caseínas. El tamaño de la micela va a andar en torno de 10 a 15 nanómetros y va a constar entre 400 a 500 submicelas, y esto va a depender en gran medida del contenido de los iones de calcio. En este caso observamos una submicela que tiene en su estructura ligada la capa caseína. Además de esto, hay un proceso en el cual los aminoácidos que están constituyendo a los diferentes tipos de caseína están formados o ligados al ácido fosfórico. Este ácido fosfórico a su vez se puede unir con el calcio o con el magnesio para ir formando estas grandes micelas de caseína. Las principales tipos de caseína incluyen la alfa, la beta y la kappa caseína. De estas, la alfa y la beta caseína son insolubles en agua. No obstante, debido a la posición que ocupa la kappa caseína, la propiedad de esta es la que predomina entonces y permite entonces que los extremos hidrofílicos de la capa caseína de la superficie de las micelas se separen en el caso de que haya acción del cuajo. En este caso, cuando hay acción del cuajo, la micela va a perder su solubilidad y comienza a agregarse para formar lo que nosotros conocemos como la cuajada.
Entonces, la precipitación de la caseína en general, ¿qué va a pasar aquí? Cuando los puntos hidrofílicos de la micela son eliminados, entonces lo que pasa es que el agua comienza a abandonar la estructura, ese fenómeno que nosotros le conocemos como sinéresis. Entonces, hay una formación de nuevos enlaces del tipo salino, donde el calcio es el que juega un papel fundamental, es el que el calcio es activo y es del tipo hidrófobo. Entonces, eso va a permitir la expulsión del agua y la formación de una densa cuajada. Cuando se hace una precipitación por ácido, digamos que puede ser adición de ácido láctico o producción del ácido láctico por la acción de bacterias acidificantes. Entonces, lo que se va a tener es que va a haber una formación de hidroxifosfato de calcio coloidal que está presente en la micela de la caseína. Este se disuelve liberando los iones de calcio. En este caso tenemos un catión cargado con 2 más, que ese catión entonces penetra en la estructura de la micela y hace entonces que se formen fuertes uniones internas cálcicas. El pH en el cual se produce este fenómeno es en el pH próximo al punto isoeléctrico de las especies de caseínas, que andan en torno entre 4.5 y 4.6. Ahora bien, las etapas de elaboración del queso incluyen las etapas de selección y pretratamiento de la leche. En este caso, la leche debe de cumplir con la calidad microbiológica y química para poder ser utilizada en el proceso de producción del queso. Seguidamente se da, esta etapa es, ¿verdad? La acidificación es opcional, porque en el caso de la producción de un queso fresco no hay una etapa de acidificación, es solamente la etapa de resección, pruebas de plataforma de la leche, seguidamente la leche que cumple con los estándares de calidad microbiológica y composición química adecuada, pasa entonces a un proceso de estandarización, seguidamente de la pasteurización, luego pasa entonces para un proceso de adición de cuajo, la parte de el cloruro de calcio, también hay adición de cloruro de calcio para permitir entonces la formación del coágulo. Entonces, la etapa de acidificación es una etapa opcional dependiendo del tipo de queso que vayamos a producir. Entonces, la acidificación es el primer paso en la elaboración de la mayoría de las variedades de queso. Es el progresivo desarrollo de la acidez durante las primeras 24 horas. Cabe destacar que en esta parte cuando nosotros tenemos el proceso de producción del el proceso de producción, ¿verdad? Del desarrollo de la acidez durante las primeras 24 horas, este proceso puede ser regulado en función de la temperatura y el tipo de microorganismos a utilizar. En algunas variedades, por ejemplo, se extiende a las primeras etapas también de maduración ese proceso. En el caso de la acidificación, básicamente se produce por el agregado de un cultivo de fermento a la leche pasteurizada. ¿Qué tipo de cultivos puede utilizar? Puede utilizar bacterias mesófilas o del tipo termófilas. En el caso de las bacterias mesófilas, entonces tendríamos al tipo de lactobacillus, leuconostoc o lactococcus, que pueden ser adicionadas. Estas bacterias tienen como característica que sus temperaturas óptimas de desarrollo andan entre los 20 y los 40 grados Celsius. O bien podemos adicionar bacterias termófilas que se desarrollan hasta una temperatura de 45 grados y en ese caso incluyen los Streptococcus thermophilus, que son tipos de bacterias que también se utilizan en la mezcla. La parte de los lactobacillus mezclados con Streptococcus thermophilus forman el cultivo láctico que se le adiciona a la leche para la producción del queso mozzarella. La etapa que continúa al proceso de acidificación y adición del cuajo
En este caso, el cuajo que se suele utilizar son cuajos enzimáticos que pueden ser obtenidos a partir de el estómago de los terneros o en el caso de los animales jóvenes, para obtener cuajos de quimosina o de los que se le conoce como cuajos pepsínicos. En general, después de que se ha agregado el cuajo a una temperatura de alrededor de 30 a 35 grados Celsius, que son el rango de temperatura óptimo para el cuajado. Entonces, en torno de 30 minutos a 40 minutos, se procede a la etapa del desuerado, ¿verdad? El desuerado en general primero va a incluir el corte de los gránulos de la cuajada formada, para lo cual se utilizan las liras. Seguidamente comienza un proceso de calentamiento y agitación lenta dentro de la tina para permitir que haya una salida del suero. Después de eso se da la recogida de la cuajada para facilitar todavía la salida del suero. Abre la válvula de la tina y sale una parte del suero. Seguidamente continúa la recogida de la cuajada para luego entonces agarrar las cuajadas, las piezas de la cuajada y colocarlas dentro de los moldes. Estos moldes son los que luego vamos a meter a las tinas del salado como las que se observan aquí. El proceso de salado como tal tiene como característica de que es un proceso lento. Ustedes saben que eso va a depender de la diferencia de concentración y de hecho es un proceso de transferencia de masa. Entonces, dependiendo del tiempo que se vaya a dejar, se puede observar un perfil de concentración no uniforme, de manera que en la superficie hay una concentración mayor de sal comparado con el centro del queso. Por consiguiente, se suelen utilizar tiempos de salado que van de en torno a 24 horas. Seguidamente, la operación, que también es opcional dependiendo del tipo de queso, es la maduración. En la maduración estamos hablando de una etapa de transformaciones bioquímicas y físicas responsables de la cualidad organoléptica del queso. Las condiciones de maduración en los cuartos de maduración o en los sótanos, túneles que se estén utilizando, es temperaturas entre 9 y los 11 grados Celsius y humedad relativa en torno a los 85%. ¿Qué sucede acá? Hay cambios físicos en el queso que incluyen la hidrólisis de las proteínas. Esta hidrólisis de las proteínas permite la producción de péptidos y de aminoácidos que son responsables por el desarrollo de la textura del queso. La pasta pierde su tenacidad y la elasticidad, haciéndola más blanda. Y en el caso de los bioquímicos que incluyen las fermentaciones, en este caso principalmente participa la lactosa, que da como sustrato para la producción de ácido láctico. También está el proceso de proteólisis, la lipólisis, en la cual participan principalmente triacilgliceroles. En general, esos serían los cambios que se dan en la etapa de maduración. ¿Cuáles son las condiciones de conservación de los quesos una vez que ya ha pasado su tiempo de maduración, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hablando? Podemos tener un queso del tipo tierno que pasó 30 días solamente en maduración. Podemos tener un queso semicurado que pasó entre 1 a 3 meses de maduración. Podemos tener un queso curado que pasa entre 3 a 6 meses de maduración. Podemos tener un queso viejo que va a pasar entre 6 a 9 meses de maduración, y tenemos los quesos añejos, que son aquellos que han pasado por una etapa de maduración mayor a los 9 meses. Y eso también va a tener incidencia en la textura del queso que vamos a producir al final. Esos quesos en general, los semicurados, los curados, los viejos y los añejos, en general se pueden almacenar a temperaturas no mayores de 10 grados Celsius con control de la luz y la humedad relativa.
en los estantes. En el caso del queso fresco, sí va a necesitar ser almacenado en refrigeración en temperaturas de 3 a 4 grados Celsius. Ahora bien, como preservante se puede usar el ácido sórbico o el sorbato de potasio en proporción de 1 gramo por cada kilogramo que tengamos. Veamos en la parte del resumen del diagrama de flujo. En este caso, partiendo de la leche cruda pasa por el proceso de pasteurización, ¿verdad? Primero se controló la calidad, se le aplicó la pasteurización a una temperatura en el rango de 70 a 72 grados Celsius por 15 segundos. Seguidamente se hizo la parte del descremado y la normalización o estandarización, en la cual entonces se regula el contenido de grasa en relación a los sólidos no grasos. Seguidamente se da la elaboración de la cuajada a partir de entonces de la adición de el cloruro de calcio y el cuajo. Y opcionalmente, dependiendo del tipo de queso que se vaya a producir, entonces vamos a tener la adición del cultivo iniciador. En el caso de la etapa siguiente, sería una etapa de preprensado, bien, y después del preprensado tendríamos el moldeado. Y en el caso de que fuese un queso madurado, como en el caso del cheddar, entonces pasaría a la etapa de cheddarización. Si es un tipo del queso tipo fresco, entonces del moldeado pasa a la etapa de prensado final y va seguido al salado en salmuera. Opcionalmente, una maduración y distribución. En el caso del queso, para la producción de queso cheddar, tendríamos entonces la etapa de molienda, el moldeado, el prensado final, la maduración y la distribución. Veamos bien, que en el caso de la producción de los quesos, un aspecto importante es que si nosotros adicionamos el cultivo iniciador no solamente produce ácido láctico, hay una parte de producción de aromas en el queso, pero también hay tipos de cultivo lácticos que producen, aparte de ácido láctico, dióxido de carbono, que es el responsable de la producción de los hoyuelos en el queso. Esto sería entonces en la parte de la producción del queso. En general, la siguiente etapa entonces vamos a ver un pequeño video corto de la parte de producción de queso.